haya hambre de la palabra, para que haya anhelo por la casa de Dios, para que haya anhelo por la presencia, para que haya anhelo por ver almas libres, almas restauradas, necesitamos orar. Y orar de verdad. Orar de verdad. Que se le sienta gusto. Que se le sienta. Hay que ponernos pilas con eso. Saben de que yo me sé aproximadamente como por lo menos 2 versos de todos los 66 libros, de cada libro. Y de algunos me sé 3, 4. Pero si usted me dice Génesis, ahí nomasito yo le digo el más largo. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de cualquiera. Pero ¿cómo logré eso? Estudiando, poniéndole interés, poniéndole anhelo, poniéndole disciplina. Y habían textos que como trabajaba mientras los memorizaba, estaba trabajando, no estaba de religioso o de indisciplinado, que a la hora laboral me iba a estar aprendiendo el texto y dejar de hacer mi trabajo. No, siempre estaba haciendo lo que iba a hacer y repitiendo el texto. Pero había veces que como no podía estar leyendo, entonces lo que hacía yo es que lo grababa y todavía habían cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? Entonces venía yo y lo grababa y me ponía unos audífonos y andaba escuchando el texto varias veces, porque tenía interés de aprender. Y hay momentos en que yo no puedo dormir y puede ser porque hay una preocupación por la iglesia o por alguna situación, porque Dios quiere que ore o porque Dios quiere que prepare alguna enseñanza, prepare algún pensamiento, algún escrito. Gracias a los que los comparten, ahí veo los estados. Pero siempre que en algún momento siento que no puedo dormir por alguna razón, entonces comienzo yo a memorizar textos y a ponerme el reto, ¿no? Y la meta de recordar los que ya me sé y aprenderme los que no me sé. Todavía sigo memorizando textos. Entonces, ¿qué pasaría si nos privaran de la Biblia hoy mismo? ¿Qué pasaría si mandaran a retirar las más de 5,000 versiones que hay en internet? ¿Qué pasaría si hoy fuera prohibido cargar una Biblia? ¿Qué pasaría? Marvin, ¿qué cree que podría pasar si por lo menos hoy de repente se apareciera gente del ejército, alguien, y dijera: todos los que andan Biblia, pásenlas, porque a partir de hoy nadie va a tener acceso a Biblia? Abigail, ¿qué cree que podría pasar? Ni se lo imagina. ¿Qué podría pasar si hoy de repente, Lester, ¿usted qué cree que pasaría? Las personas se perderían más. Muy bien. Excelente, muy bien. Entonces,
¿Y cuántos se dejarían quitar la Biblia? Y que le dijeran, ¿tu Biblia o tu vida? Ok, muy bien. Está bien la idea que se buscaría la gente. Pero, ¿y si con quienes se reúnen no han memorizado? Está bien la idea de hermana Deyanira, pero ¿qué pasaría? Por lo menos, suponga que le toca a usted, a usted me refiero a cada uno, ¿verdad? Que le toca a usted dar la cara por Dios y usted es el que lo tiene que representar y tiene que ser el que dirija esa catacumba, el que dirija esa cueva donde tenga que llegar la gente que dice hermana Deyanira. Que sea usted el que tiene que dar, el que tiene que guiar a la gente. ¿Usted estaría listo? Miren qué interesante. Es importante que empecemos a tomarnos en serio el estudio de la palabra de Dios, como nos tomamos en serio la alimentación. Siempre se han fijado ustedes la bendita y cruel pregunta de tortura de todas las amas de casa o los hombres que cocinan en su casa. ¿Cuál es la bendita pregunta de tortura todos los días? ¿Qué vamos a cocinar? ¿O qué voy a cocinar? Entonces comienza a pensar, ¿qué voy a cocinar? Es la pregunta, ¿qué voy a cocinar? Entonces comienza a pensar si hay aceite, si tiene arroz, si tiene sal, si tiene condimentos, si tiene ingredientes. Entonces, eso es diario, ¿no? Se piensa en la alimentación. Y más si va a entregar un ayuno, usted dice, ¿con qué lo entrego? Pero está pensando en que tiene que alimentar su cuerpo para evitarse una gastritis, para evitarse una úlcera, para evitarse un problema en el estómago. Hay gente que les da asco el pasarse de hambre, les da dolor de cabeza. Hay gente que incluso se pone mal, se les baja la presión, se les sube la presión. Cuando se pasa se le sube el azúcar, se le pasan tantas cosas, ¿no? Pero cuando no se ha alimentado la persona, cuando no le ha llevado alimento al estómago. Pero ¿a cuánta gente le da reacciones el alma y el espíritu cuando no ha leído la palabra, cuando no ha orado, cuando no se ha instruido, cuando no ha buscado el rostro de Dios? ¿A cuánta gente le da sed, le da hambre y dice, hoy no he leído la palabra y quiero leerla? Tengo hambre de leer la palabra, tengo sed de leer la palabra. Porque nuestro espíritu y nuestra alma tienen que sentir hambre y sed por la palabra. Y el no conocer la palabra, el no tener ese anhelo, ese deseo, entonces lleva a convertir a las personas en seres insensibles, seres que no les interesa lo que pasa a su alrededor, pero también se vuelven personas que se van adaptando poco a poco al sistema del mundo, que ya llegan a esa etapa donde ver para creer, donde llegan a esa etapa que ya Dios ya no es su todo, Dios ya no es su temor, Dios ya no es su miedo, Dios ya no es su prioridad, porque pierde la brújula, la dirección, el manual de vida eterna, porque no hay ese anhelo. Y se vuelve una generación incrédula. Qué extraordinario, ¿no? Lo que dice la Biblia en el libro de Jueces. Murió Josué y fue sepultado. Y toda aquella generación murieron. Y dice
y murieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, y se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por su pueblo. Se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. ¿Qué generación se está levantando? ¿Qué generación se está levantando? Si dentro de las mismas iglesias, no solo ministerio de fuego, sino dentro de las mismas iglesias vemos que no hay ese compromiso, ese matrimonio con la palabra, ese deseo de la palabra, esa hambre, esa sed de la palabra. Entonces, ¿qué generación se va a levantar? ¿Qué generación? Una generación que no va a conocer a Dios, una generación incrédula, una generación que va a terminar diciendo: Padre mono que estás en la selva, danos hoy nuestra banana de cada día. Una generación que va a terminar creyendo que que abajo hay reptilianos. Una generación que va a terminar creyendo que los ovnis son reales, que los extraterrestres son reales. Una generación que va a terminar creyendo que los transformes son reales. Ajá. Una generación que va a terminar creyendo y se va a seguir preguntando: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿O qué es primero, el árbol o la semilla? Una generación que va a terminar creyendo que Dios es un mito y que es alguien lejano. Pero alguien se tiene que levantar por su casa, por su familia, y empezar a creer que Dios es real y que se ve ese anhelo por la palabra. Estaba hablando con una hermana que está ahí en Costa Rica, una discípula, y ella está en un lugar cerca de aquí de Nicaragua, fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua. Y ella me decía: pastor, viera, me dice ella, yo he querido hablar de la palabra aquí, he querido ir a orar por los enfermos, he querido, dice ella ahí. Y todos esos libros que usted ha subido al grupo, dice, los he ido a imprimir y los estoy leyendo y siento, dice, el deseo y el anhelo, pero aquí las iglesias quedan largos y he invitado, dice, que vengan aquí a hacer cultos, a hacer campañas, pero más bien, dice, terminaron invitándome a un encuentro. Y siento, dice, esa necesidad, pero no hay iglesia. Entonces a ella le dije: pero ¿usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Qué es lo que se le ha enseñado? Entonces le dije a ella: comience usted a dar. Y me dice: pero fíjese que no crea, a pesar de que no voy a la iglesia ni nada, ahorita, me dice, voy a terminar la tercera vuelta de los 66 libros de la Biblia. La tercera vuelta. Y me bendijo tanto escuchar eso. Hay gente que me llama de otros lugares y me dice: mire, ya llevo 4 veces leída. Y gente que no está físicamente congregándose aquí, pero que están bajo la autoridad del Ministerio de Fuego, bajo esta cobertura, me dicen: ya la he leído 3 veces, ya la he leído 4 veces, 5 veces. Pero de los que estamos acá, ¿cuántos ya la hemos terminado de leer? Habrá gente que no ha terminado ni siquiera Mateo. Habrá gente que no ha terminado ni siquiera el capítulo 1. Habrán otros que quizás la habrán leído un par de veces. Habrá otros que solo leen el Salmo 91. Pero aquí hay gente que la ha leído 4 veces. Hay gente que la ha leído 7 veces.
Pero ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los testimonios? Yo a veces pregunto, ¿hay algún testimonio? Y sabe que deberían de haber testimonios. Anduve echando fuera un demonio, anduve en el hospital y se levantó un paralítico, anduve y miré lo que Dios hizo. Pero para que haya anhelo por la palabra, necesitamos entender Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A dónde iban? Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué pasaba en el templo a las 3 de la tarde? ¿Qué sucedía a las 3 de la tarde en el templo? Era tiempo de oración. Era tiempo de oración. No era tiempo de conversación, de murmuración. No era tiempo de qué bonita te quede esa blusa, qué salvaje tus zapatos, y que me gusta tu chaqueta, y que te cuento, y que anduve, y que esto. No era hora de oración. ¿Qué era lo que se escuchaba a las 3 de la tarde en el templo? Gente orando, gente orando, gente orando. La oración lo lleva a uno al deseo de querer conocer más a Dios, de querer más ver a Dios. Y la oración le abre los ojos para poder entender la escritura, para poder entender lo que Dios está hablando, para recibir revelación. Y le da hambre, la oración le da hambre y sed de justicia, hambre y sed de conocer a Dios, hambre y sed de que Dios se manifieste. Pero ¿sabe usted por qué es que no hay mucho anhelo por leer la palabra, por conocer la palabra? Porque no hay una vida o un hábito de oración, de orar de verdad, de tener esa disciplina de oración. Ellos iban a las 3 de la tarde y vea que sabían el principio que donde 2 o 3 estaban congregados, puestos de acuerdo, allí iba a estar presente Jesucristo. Y Pedro y Juan, siendo apóstoles, siendo hombres de Dios, subían al templo. Ellos iban a la hora de la oración. Yo pregunto algo: si dijera los días, no sé, ahora jueves enseñanza, domingo culto general, pero los martes aquí, a partir del próximo martes, va a ser culto de oración. No va a haber enseñanza, no va a haber alabanza, solo va a haber oración. Y vamos a empezar a pongámosle a las 5 de la tarde, a las meras 5. De 5 a 7. ¿Estará así como está ahorita la iglesia? ¿Estaría así? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes todo. Porque mira, hay veces que dicen culto de oración, y la gente llega al culto de oración, pero lo que menos hay es oración. Porque si hubiera oración, habría liberación, habrían sanidades, habrían milagros, habrían prodigios. En el libro que ustedes ya leyeron, los líderes, los diáconos y algunos de los salmistas, en el libro Oíme bien, Satanás, hay muchos testimonios, pero entre ellos dice: y se le manifestaron los demonios a
fulana de tal o a fulano de tal y lo llevaron, dice, a la carpa de liberación. ¿Serían farándulas o serían gente pasatiempo las que estaban en esas carpas donde iban a liberar? Sin duda era gente de oración, era gente de búsqueda, era gente de palabra, era gente que podían decirle al diablo: escrito está. Porque los milagros y los testimonios de sanidades y de liberación que habla el libro, por favor, extraordinario, habrían milagros. Pero hoy en día nosotros vemos, vamos a ir a un evento, vamos a ir a una actividad. ¿Quiénes son los primeros que están distraídos con el teléfono, platicando, manoseándose, chacobeándose y haciendo cualquier cosa en el momento del evento? ¿Los mundanos? ¿Quiénes son? Los primeros que comienzan y mira que no sé qué, que no sé cuánto, y uno, alguien que se haga aquí. No hay. ¿Por qué? Porque no hemos entrado en ese sentido de verdad, de que si se pone una manta o un rótulo y dice gran campaña de sanidad y milagros, porque no hemos experimentado el probar, el disfrutar de verdad, de ver la manifestación del poder de Dios. Pero para que haya hambre de la palabra, para que haya anhelo por la casa de Dios, para que haya anhelo por la presencia, para que haya anhelo por ver almas libres, almas restauradas, necesitamos orar. Y orar de verdad. Orar de verdad. Que se le sienta gusto. Que se le sienta gusto. Vamos a orar por los alimentos. ¿Quién va a orar? Abigail, ora vos. No, ora vos, Alejandra. Alejandro, ora, no, ora Marvin. No, Marvin, no, ora mamá. Tiene que haber ese anhelo. Ora vos, no, ora vos. De verdad, orar. Vamos, diga, hay que orar. No llorar, orar. Hay que orar. Pedro y Juan subían todos los días a las 3 de la tarde. No iban a predicar, ellos iban a orar. Y la oración atrae la unción. La oración atrae la revelación. La oración atrae la unción, atrae la revelación. Qué pesado se siente, ¿no? Cuando se habla de un compromiso de oración. Y si empezamos 40 días de las 12 de la noche a las 2 de la mañana de oración, todos a la misma hora, 21 días. Pastor, no hago ni el altar porque estar una hora allí. Ahora usted me está diciendo, no, pero es que depende el día, porque si es domingo, el lunes voy a trabajar. Y si es día de semana, voy a trabajar. No me salga con eso, porque yo he experimentado dormir solo media hora por estar en alguna ocupación y tener que levantarme oscuro porque tengo que hacer alguna diligencia. Y me he levantado como que si he dormido 10 horas. ¿O no es la Biblia la que dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo? Seré ungido con aceite fresco, me rejuvenecerás como el águila. ¿No le ha pasado que de repente, yo no sé si usted no lo ha experimentado, pero a mí me ha pasado que a veces he tenido que dormir solo 20 minutos porque tengo que salir? Y aunque yo me acueste temprano, ya tengo un hábito de comunión. Aunque yo apague la luz y me acueste, siempre comienzo a trabajar. Mi mente comienza
hay que hacer esto en la fundación, hay que hacer esto con las águilas, hay que hacer esto con los salmistas, hay que hacer esto con los diáconos, hay que hacer esto con los líderes, hay que hacer esto en Facebook, hay que hacer esto en YouTube, hay que hacer esto en el canal, hay que hacer esto en la radio, hay que hacer esto en los barrios, hay que hacer esto en las escuelas, hay que hacer esto en Sébaco, hay que hacer esto en Condega, hay que hacer esto en tal lugar, hay que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y comienzo, ¿no? Entonces, el asunto, mis amados, es que la iglesia actual no sabe qué es orar. No sabe qué es orar. Porque si supiera qué es orar, se chuparía los labios cuando le hablaran de oración. Se chuparía los dedos cuando le hablan de liberación. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En qué parte? ¿Y a quién es que hay que liberar? Sentiría gusto, como cuando le hablan de ir a la playa, como cuando le hablan de ir de paseo con gastos pagados. Tenemos que entrar en esa dimensión donde podamos sentir ese anhelo, donde podamos sentir ese deseo de que Dios haga algo a través de nosotros. Pregunto, cuando Pedro y Juan llegaron al templo, mire qué interesante, eran las 3 de la tarde. ¿Qué hora eran? ¿Qué hora eran? Las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Y dice que todos los días, mire el verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. Este hombre no había tenido un accidente. Este hombre no había tenido una vacuna mal puesta. No, este hombre, era cojo de nacimiento. Porque yo le digo una cosa, una persona que perdió la sensibilidad en los pies, que está en una silla de ruedas porque se le dañaron un desgaste en la columna o algo, y tiene sus pies normales, uno se aventura a orar como con más confianza. Pero cojo de nacimiento, ¿quién es una persona coja? ¿Qué es cojo? Mire qué tremendo. Cojo de nacimiento. Y mire qué cosa. Ese hombre era traído. Dice que ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Debemos de cambiar las limosnas por los milagros. Debemos de dejar las limosnas y empezar a dar milagros. Toma, anda, cómprate una pastilla para ese dolor que andas. Toma, anda, cómprate una inyección que dicen que es buena. Toma, para que vayas a pasar consulta. Toma, para que te vayas a hacer unos exámenes. Toma, para que... Alguien aquí tiene que cambiar las recetas por los milagros. Ese hombre era cojo de nacimiento. ¿Y a qué llegaba al templo? Era limosnero. Llegaba a pedir limosna todos los días. ¿Qué iba buscando ese hombre? Limosnas. Pero ¿qué fue lo que encontró? Mire qué extraordinario. Él iba buscando limosna. Todos los días iba buscando monedas. Limosnas son monedas. Algunos así creen que Dios es limosnero y hasta que suene zarca, ¿no? Entonces llegaba a buscar limosna. Y mira el verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Cerrá tus ojos porque si no se te pueden meter los demonios. No, míranos. Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
esperando recibir de ellos algo. ¿Pero qué algo estaba esperando? Dinero. Estaba esperando recibir de ellos algo. Estaba esperando dinero. Dinero. ¿Sabe que hay gente que a veces hay gente ridícula que ha hecho esto? Venga, Eli. Salúdeme. Hola, te bendigo. A ver, de nuevo. Borren eso. Te bendigo. No, a mí se me va a bendecir, deme algo. Póngame algo aquí. ¿A cuántos de ustedes les han dicho eso? Si me va a bendecir, deme algo, póngame algo. Le dicen, póngame algo. Gracias, Eli. Deme algo, si me va a bendecir, deme algo. Pero ese algo, ¿qué es lo que te están pidiendo los limosneros? Dinero. O algo, que le des un par de zapatos, que les des algo. Te dicen, deme algo. Pero este limosnero estaba esperando de ellos algo material. Pero Pedro, como era de ministerio de fuego, Pedro no decía bendiciones. No, Pedro lo queda viendo y le dice, mírame, mírame, mírame. Y Pedro cuando él lo voltea a ver, cuando él lo queda viendo a los ojos, le dice él, no traigo limosna, no traigo oro, ni plata, pero lo que tengo te doy. Usted y yo podemos activarle un cheque a alguien, podemos activarle una llave a alguien. Podemos activarle a alguien un hígado, un riñón, un cerebro nuevo. Podemos activarle a alguien un par de ojos, no de anteojos. Podemos activarle a alguien una columna nueva. Podemos activarle a alguien una rodilla nueva, rótula nueva. Podemos activarle a alguien costillas. Podemos activarle a alguien una cancelación de una deuda. Podemos activarle a alguien. O sea, ¿cuánto quería el limosnero? Y quizás si Pedro le hubiera dicho, ¿qué querés? ¿Una pieza de plata o querés caminar? ¿Sabe que a mí me pasó en una ocasión que le dije a una persona, estaba en el súper pidiendo, en uno de los, creo que era allí en uno del centro, no voy a hacer publicidad porque ni patrocinan los eventos. Y estando allí, viene y lo miro que estaba mal de un pie, tenía todo el pie allí podrido. Y yo sentí la unción del Señor. Y ayúdeme, dice que no sé qué. Y le estaba diciendo a la gente, y venga y me le acerco yo y le digo, ¿usted quiere dinero o quiere recibir sanidad en su pie? No, dice el dinero, porque para comer y que no sé aquí, que no sé cuánto. ¿Qué habría dicho el cojo si Pedro le hubiera dicho a él, ¿querés plata o querés caminar? Hay gente que se hace mártir y se hace la víctima y no quiere recibir milagro, no quiere recibir sanidad, quiere seguir en el hueco, quiere seguir en ese lugar dependiendo de una limosna, dependiendo de alguien, dependiendo de un trabajo, dependiendo de chatarra, dependiendo de vender plástico, dependiendo de algo. ¿Me está entendiendo? Que si usted le dice, te quiero activar lo propio. No, pero es que mire, pastor, es que ahorita no estoy preparado, es que yo no sé, es que fíjese que no. Porque a veces puede ser cojo del cerebro de nacimiento.
Y Dios quiere sanar, porque la pobreza no es un estado, la miseria no es un estado, no es el gobierno, no es el país, no es la profesión, porque hay gente que ni siquiera aprobó tercer grado y tienen más plata que muchos preparados. ¿Me entienden? Porque es cuestión de entender de que se puede hacer, pero para eso es importante, no me quiero salir de este punto, la oración y la lectura. La oración y la lectura. ¿Cuántos años tenemos de estar orando, leyendo y ahora le metimos libros? Yo digo, bueno, si no funcionó con la Biblia, tal vez con los libros funciona. Pero de que funciona, funciona. Hay gente que cuando lee la palabra y mira al profeta que llega y se le cae el hacha en el agua al hombre y le dice era prestada, ni siquiera era propia, y agarró un palo y tira y flota el hierro. Ver que llega un profeta y un puño de harina y un poco de aceite fue suficiente para comer 3 años y medio. Un puño de harina y un poco de aceite, que era solo para una comida y dejarse morir. Cuando llegó el hombre que oraba, porque dice la Biblia, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, sin embargo oró, oraba, 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 oraba. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Pero mis amados, se lo digo así en cámara lenta, ¿usted está entendiendo? Cuando oramos y leemos la palabra, es importante que podamos darnos cuenta de llegar a esa dimensión. Y lo voy a decir, no sé por qué vez sería esta. ¿Cuántos ya están viniendo al templo los días lunes que no hay servicio, los días martes que no hay servicio, los días, y se vienen a solas a estar aquí con Dios? ¿Quiénes lo han hecho? Es que no me queda tiempo. Cuidado, y Dios te hace agenda para que tengas tiempo. Dios puede hacer la agenda para tener tiempo. Es que no me queda tiempo de ir a la iglesia. Hay gente que Dios les hace agenda. Pasa un vehículo y pum, tira una piedrita y suficiente para que tenga agenda para venir a la iglesia. Pero, vamos, diga, hay que orar. Pedro llegó, y bueno, termino la idea de este asunto, no que deme algo. No es necesario poner algo material, porque puedes activar más que eso. Puedes soltar más. Te bendigo. Cuando te bendigo hasta que sobre y abunde en todos los ámbitos y niveles. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es lo que te está activando? Te bendigo. Bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu trabajo, bendigo tu matrimonio, bendigo tus proyectos, bendigo tu negocio, bendigo tu entrada, bendigo tu salida. ¿Qué se activa? ¿Qué era lo mejor? ¿Lo material o lo espiritual para este cojo?
¿Ah? Por supuesto. Yo a veces veo personas que andan allí en la calle y le dicen, ¿qué prefieres? ¿La Biblia o el dinero? ¿Y sabe cuánta gente dice? El dinero, el dinero, el dinero. Y ese dinero se van y lo gastan. Pero si tienen una Biblia, la Biblia le puede atraer más de lo que le pueden dar para el momento. Porque la Biblia le enseña a multiplicar, la Biblia le enseña a administrar, la Biblia le enseña cómo atraer el dinero. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia le enseña cómo atraer los milagros, cómo atraer la sanidad. Porque Él mismo dice que Él va a dar el poder para hacer las riquezas. Que Él mismo va a dar el poder, las ideas, los diseños de cómo hacerlo, dónde tirar la red, dónde tirar el anzuelo. Él lo va a hacer. Entonces puede activarlo. Pero Pedro, me gusta esto. Vea lo que le dice en el verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué era lo que Pedro tenía? Ajá. Poder, autoridad, tenía unción. O sea, Pedro no andaba plata en la mano, pero tenía algo más que le podía evitar una operación, le podía evitar una cirugía, le podía evitar una extirpación de algo. Pero Pedro pasaba orando, tenía el hábito de orar. Iglesia, el Señor nos está hablando mucho de la oración, nos está poniendo a leer mucho sobre la oración, porque sabrá Dios qué viene después. Y la oración es la llave para tener fe. ¿Qué pasó con aquella mujer depresiva, con espíritu de suicidio, con espíritu angustiado, amargura de alma, acongojada? ¿Qué pasó con aquella mujer estéril que fue al templo y derramó su alma delante de Jehová? Orando. ¿Qué pasó con ella? Se fue la depresión. Mire, la gente, es que estás con depresión. Bueno, tomate una pastilla, o contá hasta 100, o escuchas música, pones música ambiental, o andá y hace esto. Ore, ore, ore. La mejor medicina para la depresión, para la angustia, para la tristeza, es que la Biblia es tan completa. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Dice que si estás afligido, dice el apóstol Santiago, si estás afligido, dice, canta alabanza. A ver, Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno de vosotros deprimido, con depresión, con tristeza, con amargura? Nadie me quiere, todos me odian. ¿Qué dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué va a hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, pero tienes que estar ocupado. ¿Cuál es la medicina para la aflicción? ¿Y sabe usted cuál es la enfermedad de este siglo? El estrés, la depresión, ansiedad. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Usted se imagina llegar a una consulta y que le diga, mire que vengo porque fíjese que es que estaba afligido. No se preocupe, tranquilo. Y le anoten una receta ahí, vaya ahí. ¿A qué farmacia? No, ore. 3 veces al día. No sé, cada 8 horas.
No, muy largo, 8 horas, imagínense. Ajá. Vaya, oren. Pero cómo les encanta, ¿verdad? Mejor, en vez de oren, mire, va a comprar un cartón y un frasco, tantas ampollas. ¿Y qué solución le va a dar todo eso? Más enfermedad. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Ore, ore. Si está afligido, si está preocupado, si está angustiado, si está congojado, si está amargado, si está frustrado, si está decepcionado, es porque no ha orado. Ore, ore, ore. Es que no sé qué hacer de mi vida, es que no sé qué hacer en esta vida. Ore. Es que no sé qué decisión tomar. Ore. Es que no sé cómo lograrlo. Ore. Y se va a dar. Y se va a dar. Y se va a dar. Pero ¿cuál es la solución que busca la gente? Anda afligido. Echar una cerveza de todas maneras para olvidar la aflicción. No, más depresión. Porque después con deuda, sin reales, y a lo mejor apagarle el vidrio, la ventana, la mesa, la silla que quebró y la goma. Yo no sé qué es eso, pero ore. Así de sencillo, pero profundo a la vez. Ore, ore. Me ha pasado que han habido momentos que yo digo, ¿y a quién le digo esto? Y hay momentos que me ha pasado y ahí nomasito digo, cierro la puerta, doblo mis rodillas y oro. Y ya digo yo, por lo que me estaba haciendo un colocho. Si es tan sencillo, si es tan fácil. Ore, ore. Está afligido, ore. Entonces Pedro oraba. Y entonces cuando oras tienes algo que ofrecer. No ande pidiendo consejo, no ande consultando, ni ande pidiendo consejo de gente que ni ora ni lee. Porque lo que le va a decir es, si anda lleno de carne, lleno de basura en su mente y en su corazón, y usted le pide un consejo, ¿qué le va a decir? De la misma basura que anda, de la basura que tengo, de eso te doy. Pero si tiene la unción, si es alguien que ora, que lee, que usted sabe que está instruido en la oración, en la lectura, entonces usted va a poder decir, me va a dar un buen consejo. Por eso es que fue maravilloso cuando a José, cuando le dice, mire Faraón, lo que hay que hacer es esto, esto y esto y esto, porque vienen 7 años de abundancia y después van a venir 7 años de escasez. Hay que hacer unos graneros de tal por tal, lo hay que hacer en esto, hay que sembrar tanto, hay que hacer esto y con esto va a ser suficiente. Busque a alguien. Y viene Faraón y le dice, ¿quién mejor para poder hacer esto sino alguien que tiene el espíritu de los dioses? Le dijo él, porque él no entendía. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor? Pero ¿qué es lo que hacen mucho más bien en los trabajos y en las empresas? Decepcionar a Dios y dejar mal parqueado a Dios, porque son boludos, son perezosos, dan mal testimonio y al final dicen, no, gente de ahí ni quiero. Pero qué bonito es que le digan, no, ¿cómo que te vas a ir? ¿Querés ganar el doble o el triple? Pero no, necesitamos a alguien como tú porque tienes tus ideas, tu espíritu, tu vigor, tu fortaleza. Yo no sé si usted me está entendiendo. Porque ora, 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 ora. Señor, yo quiero ser una bendición, yo quiero marcar la diferencia.
Yo quiero que mis ideas, y le dice él, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía? La unción, tenía el poder, tenía la autoridad, tenía al Espíritu Santo morando en él. Esta es una receta que lo puede volver millonario. La oración. La oración me puede volver millonario, sí. Usted puede orar, que qué número va a caer la lotería. No, la oración. La oración. Jesús oró antes de elegir a sus 12. Jesús oró. Todos oraban antes de tomar decisiones, antes de recibir un fracaso, una herida, antes de recibir una desgracia. Hay que orar y decirle, Padre, es tu voluntad esto, dime, dame dirección, ¿qué hago? Ore. La oración no es nada sofisticado. La oración no es nada que el paso 1, paso 2, que el paso 3. No, la oración es espontánea. La oración es que a veces tú vas a decir, y bueno, y Señor, y vengo. Me contaban de un señor que dicen que siempre le decía, buenos días, Señor, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Se imagina preguntarle a Dios que cómo amaneció? ¿Cómo amaneciste hoy? Sabiendo cómo Él es, cómo Él amanece, ¿no? Si no duerme. ¿Cómo amaneciste hoy? Sencillo. ¿O acaso las madres son las más el ello de los hijos? ¿Acaso la madre, cuando viene el niño y ¿qué es lo que dice? Es que le dé agua y que le deje en el vasito de él? ¿Y cómo le entendió? Yo no sé, pero ella le entiende. Y comienza a llorar y le dice, es que está con calor, quítale. Pero ¿por qué sabes que está con calor? Es que está con hambre, dale. Entonces usted puede ser que hable y a lo mejor usted ni entienda lo que está diciendo, pero Dios dice, no, lo que está diciendo Espíritu Santo es tal cosa. Por eso es que no necesitamos de andar imitando oraciones. Usar palabras que usan otros, sofisticadas, no. Señor, aquí estoy. Y vengo delante de ti. Entonces, cuando usted ore, cuando usted lea, cuando usted se llene y cuando le diga a alguien te bendigo, usted va a tener algo que activar. Míranos. No tengo plata ni oro, o sea, no tengo lo material que estás buscando, pero tengo más que lo material. Puedo activarte. O pregunte aquí cuánto hemos ido. Solo está el terreno, lo ungimos y bueno, aquí van a levantarse las paredes y después se levantan las paredes. No, tráigame la proforma y aquí está y después se activa. Muchos aquí se han casado sin tener ni un peso y hasta sin trabajo y sin nada. Y le he dicho, no, vaya ahí, pastor, solo usted y su familia, algo sencillito. No, entonces vaya que lo case. Pero si quiere que yo lo case, de 80 personas para arriba y que haya vino. A mí no me salga que no, solo es que es algo sencillito, por favor. Si no tiene para hacerle una buena boda, no va a tener para mantenerla inmediatamente. No, es que es algo sencillo. El que ama da, se entrega, ¿no? Entonces, de lo que tengo, te doy. Ora, ora, ora. Vamos, diga, voy a orar. ¿Cuánto tiempo?
Jesús puso un estándar ahí, por lo menos dijo que 1 hora. 1 hora no habéis podido velar conmigo. Aunque fue 3 veces y las 3 veces fueron 3 horas. 3 veces. Oró 3 veces, ¿no? Entonces fueron 3 horas, 1 hora. Venía y les decía 1 hora. Así que mis amados, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que se levante, no importa lo que venga en el futuro, no importa la circunstancia, no importa cuán duro, difícil, caro, lejos o cerca, alto o profundo esté el asunto, cuando oras, Él te va a dar la salida. Cuando oras, Él te va a dar la salida, Él te va a dar la dirección, Él te va a decir cómo hacerlo. Inmediatamente vas a poderlo manifestar en el nombre de Jesús. Pero necesitamos llenarnos a través de la oración. Hay que venir a orar al templo, hay que venir a buscar siempre el rostro del Señor. Aquí tiene llave el hermano Ramón, tiene llave, creo que hermana Nora tiene llave, tenemos llave nosotros. Hay 3 llaves. Y puede decir, mire, quiero ir a orar a la iglesia. Está contado todo ahí. Está contado todo. Puede venir a buscar el rostro que sea solo para usted, el Padre. Se siente bien venir y estar. Es que hay algo en el templo, es cierto, uno puede orar en la casa, uno puede orar en todos lados, pero hay algo en el templo. Jesús iba a orar al templo. ¿Por qué Pedro y Juan no se quedaron en su casa? ¿Por qué no se quedaron en el aposento alto? Iban a orar al templo. Porque el templo es una puerta directa para que el Padre se manifieste. Es que ya es un lugar dedicado, consagrado. En la casa uno ora, pero también a la casa llega todo tipo de gente, llegan vendedores, llegan amistades que no son cristianas y a veces hay cosas que se hacen ahí en la casa. Te buscan, te llaman, pero en el templo es exclusivo, aquí le pertenece solo a Dios. Entonces hay que venir al templo. Y quien quita, ¿no? Y esté allá afuera alguien y usted le pueda decir, ando plata y oro, pero no te voy a dar, pero también te voy a activar algo. ¿La agarró? Entonces ore, no importa lo que se levante, ore. La afrenta. Estaban murmurando y criticando a Ana, pero Ana oró. Y Penina, la comadre de Ana, los hijos de Penina, ninguno estuvo en el templo, pero el de la estéril se convirtió en el profeta más extraordinario de la historia, Samuel, que ni sus palabras no caían a tierra. De la que se reía, como decía el apóstol Carlos, el que ríe de último, ríe mejor. Ana rió mejor, rió de último y rió mejor, porque parió un profeta que sus palabras no caían a tierra. Así que a lo mejor se burlen, nunca pasó de esa bicicleta, nunca pasó de, pero ore. Y termino con esto. Entonces, el que ríe de último, ríe mejor. Pero hay que orar. Para reír hay que orar. Para reír mejor hay que orar. No importa que Penina te critique y diga, vos no has podido parir eso. Pero Dios va a hacer que se haga realidad. Así que ore. Y usted tiene plata y tiene oro, pero también de lo que tiene, de eso da. Háblele a los estantes, ore. Levántese. Si todavía no está construido lo que va a construir, paséese por allí y comience a decir,
tengo plata y tengo oro y aquí voy a levantar, aquí va a estar esto, aquí va a estar lo otro, aquí se va a levantar esto, aquí se va a levantar lo otro, aquí lo veo, aquí está hecho, aquí se va a dar, aquí se va a construir, aquí va a entrar, aquí se va a dar, en el nombre de Jesús. Es más, vaya, compre los anillos, póngase de pies. No, si se lo va a dar, pues déselo. Aleluya, gloria al Señor.